Pero, ¿cómo les va? Estoy como aquellos que están cenando y miran el teléfono que da ganas de matarlos, pero no, tenía que abrir el Chrome nada más y todavía me faltaba, porque hoy tengo menos luces que una lancha de contrabando. Así son las cosas, será el cambio climático que estamos teniendo. Bueno, fuerte cruce entre el comisario a cargo del operativo en Plaza de Mayo y un cronista de C5N. No me empuje. Una anécdota más de las que estamos viviendo en este tiempo en el que vamos a conmemorar los 50 años del comienzo oficial del terrorismo de Estado. Si bien antes, en el gobierno de Isabel ya López Rega, comenzó con cierto terrorismo que tenía oficinas en el Ministerio de Bienestar Social, que lo ocupaba con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y se torturaba y se mataba a mucha gente. Un horror esa época que vivimos por culpa de los argentinos, que no supimos entender al viejo, que no le dimos el tiempo que necesitaba, sus prioridades, sus valores. Nadie puede pensar que Juan Domingo Perón podría haber sido desagradecido o malo. No, podés ser antiperonista, pero estos valores los tenía igual. Tenía estos valores y bueno, pero no se supo entender, por eso Ezeiza, por eso Rucci, por eso tantas cosas, por eso los imberbes que se fueron, que generaron un cagadón tremendo para el peronismo, y por otra parte abandonaron a lo suyo, porque se fue la primera plana. ¿Qué se salvaron? 1000 tipos que dijeron entramos a la clandestinidad, y los pibes que estaban en los centros de estudiantes y los que eran delegados en una fábrica, de esa gente se olvidaron, no le dieron la infraestructura para entrar en la clandestinidad. Esa gente no solamente no portaba armas, no portaba edad, tenían 16, 17, 15. Mira la noche de los lápices. Pero bueno, arrasaron con todo. Y por supuesto que se les agradece a esa facción la lucha que han tenido previa a la venida de Perón, en los gobiernos horrorosos de Lanusse, Levingston, Onganía y una sarta de militares liberales que lo único que han aprendido es, en West Point, en Estados Unidos, es a torturar a los propios. Pero bueno, aquí estamos, señores. ¿Por qué arranqué con esto? No lo sé. Me voy a meter enseguidita en la deuda externa y después en el paro universitario, pero estoy acompañado. Joaquín, ahora está acá. Joaquín Murias, ¿cómo le va? Pero muy bien. Bueno. Mitad de semana, miércoles, feliz de estar nuevamente en el programa. Análisis sociológico que tendremos hoy también, vamos a aprovechar su título. Los montoneros, por ejemplo. ¿Qué pasó en la sociedad en ese momento? Estaba dividida la sociedad. ¿Por qué se celebró el golpe del 76? Hubo mucha gente que celebró esto. Bueno, es la misma sociedad, parte de una cara que no quiero ver, una panza que no me quiero ver al espejo, la sociedad argentina. Bueno, me parece que ahí estás dando en la clave, hay una negación, un no querer ver. Hay claro. Una llaga que está abierta y tiene que ver con todo este periodo, por lo menos que va del 55 al 76, en donde esos traumas son tan duros, son tan pesados, son tan crueles también. Vamos a analizarlo en un rato, porque sí, muchos no queremos la corrida de toros, pero hay otros que sí. Y no lo puedes entender. Sí, hay otros que le gusta la corrida de toros y que maten al toro ahí para hacer un espectáculo. No puede ser. Sí, hay gente que le gusta esto y le gusta la mano dura y le gusta que se maten. Nosotros matábamos zurdos, decía un dirigente peronista que hoy todavía vive y está con muchas ojeras. ¿Cómo le va, Lescano? ¿Anda bien? ¿Cómo va, Rodrigo. Bien. Los voy aprendiendo de a poco. Ya entramos en la tercera semana y los voy aprendiendo. Sí. Contento de estar acá nuevamente. ¿Cuál es su zona? ¿Dónde vive usted? Me doxeo, vivo en Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. Dígame, hay barrios. En Monte Grande. En Monte Grande. Exactamente. Bueno. Por eso llegué tan lejos. Todavía no me acostumbro al ritmo de la ciudad. ¿Qué? ¿Es muy diferente la vida de acá a Monte Grande? Y el viaje es complicado. Ah, el viaje, le complica el viaje, pero el ritmo es el mismo, no me diga que son gente de Añatuya. El tema subte se me complica. ¿El tema subte? Sí, no lo entiendo. ¿No entendés el subte? No. Hay unos mapitas fáciles, pero yo entiendo ese tipo de cosas porque yo no entiendo tantas cosas que son fáciles y sencillas para los demás. Bueno, vamos a comenzar con un informe hecho por Galasso, el gran historiador, el gran economista,
y Norberto Galazo, que ha hecho un informe que había salido una vez en una contratapa, más o menos en el 2004, antes de que Néstor pagara la deuda, e hizo un resumen exhaustivo de todos los presidentes y todos los gobiernos argentinos que tomaron deuda externa. ¿Y qué pasó con eso? Me costó una edición de imágenes y de velocidad al leerlo para que no sea una plomada, pero sepamos en manos de quienes estuvimos desde 1810 hasta 2004. La deuda odiosa, la deuda horrorosa, la deuda que nadie pidió y cuando se pidió se la robaron, siempre. Hay un dato que voy a usar como preámbulo a este video que vamos a pasar. Todos los presidentes de la Argentina pidieron deuda, salvo Irigoyen, Perón e Ilia. Repito, todos los presidentes argentinos tomaron deuda y se beneficiaron personalmente, se la afanaron. Los únicos que no pidieron deuda fueron Irigoyen, Perón e Ilia. Y solo 2 presidentes nos desendeudaron, Néstor y Cristina. Esto lo tenés que aprender como un mantra y decírselo a tu cuñada la gorila, a tu hijo el pelotudo y a tu vieja que votó a este tipo y todavía no quiere dar el brazo a torcer. Vieja gorila, antiperonista, que no sirven para nada, solamente han destruido el país. Los militares que estuvieron a cargo fueron siempre militares liberales, salvo Rosas y Perón. Siempre militares liberales. Los economistas que han estado, inclusive en gobiernos peronistas, como Celestino Rodrigo con Isabel Perón, también liberal. El pensamiento de Carlos Saúl Menem, por más que se ponga las patillas de Facundo Quiroga, ministros liberales, todos, Roque Fernández, todos. O sea, cuando tenés que medir el peronismo, fíjate en los ministros de Economía. Dejá de mi lado a José Bergelba, pero sacame a toda esa caterva de gente como el mismo Alfonsín, que con Greenspoon estábamos bárbaros, pero después vino Surruil. Todos liberales, liberales y conservadores, 21 años de peronismo contado por Felipe Piña. Contado, quiero decir, relatado, pero a la vez contado, como si contaras billetes, los años de ministro de Economía y de políticas peronistas, 21. Y mirá lo que dura el peronismo. No van a poder seguir siendo antiperonistas, no van a poder eliminarlos de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque veníamos de esto. Mirá, el origen de la deuda externa, 1810-2004. La deuda externa argentina. En una época en que el Imperio Británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos, comienza la deuda externa argentina, en 1824, en un empréstito de la Barnum Brothers. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la
colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña, la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante el gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con una administración que también el ultraliberal Manuel Quintana hace ascender a 120 millones de libras. Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial, y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra. Con Perón es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso, de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares, pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu y Krieger Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburu adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe. Pasan Onganía, Levingston y cuando Lanús entrega el poder la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de capitales estadounidenses. Y más tarde, recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares, pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mayral relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986. Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Oz del estudio Klein-Mayral. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda.
Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de $60.000 millones y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta de este gobierno, la deuda externa argentina, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos, quedaría en 140.000 millones. Eso es lo que recibió Néstor Kirchner. Además de una altísima desocupación y niveles de pobreza que superaban el 50%. Si te lo dejó en 28, bárbaro en 12 años haber bajado así. Bárbaro, siendo capitalista. Porque si cambias de régimen, lo cambias enseguida. Sacás de la pobreza, la llevas al cero. Te transformás en Cuba. Pero te bloquean. Entonces, te llenas de gente muy necesitada de varias cosas. Pero esto es lo que hizo Néstor. Eso es sacar gente de la pobreza. Eso es elevar el consumo. Y encima recaudar de una manera tal, era tan virtuoso, que había la guita suficiente para pagarle al Fondo Monetario Internacional todo, y que Anup Singh se vaya a garchar a otra parte, porque venía acá y se armaba sus fiestitas en el hotel. Un indio que venía de parte del Fondo Monetario Internacional, y yo lo veía a Bonerio. Ay, anoche estuvimos con Anup Singh, le contaba a Silvestre cuando tenían a dos voces. Bueno, eso lo hizo Néstor Kirchner. Y se dejaron de poner receta, de mirar los números, de venir acá, de tener oficinas en el Banco Central, en la Casa Rosada, como tienen ahora. Y eso lo abrió Mauricio Macri con un fondo odioso que nos dio una guita que no le consultó a nadie y que algún día habrá que negociar desde ahí, desde el propio código que tienen ellos, como para poder otorgar dinero. No es que es un lugar donde vas y agarrás todos los caramelos que querés, nene. No, no es así. Es un lugar en donde todos tienen que estar de acuerdo en darle 45.000 palos o más, 52, a la Argentina. Pero todavía la guerra no costó esto. Lo que le dieron a la Argentina. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el puente que nos une con Río de Janeiro? ¿Dónde está? ¿Dónde están las redes cloacales completas del Partido de la Matanza? Desde Virrey del Pino hasta Ramos Mejía. ¿Dónde está? ¿Dónde está la soterración del Sarmiento? ¿Dónde está? No hay. No hay, se la llevaron. Los mismos que no te pagaron el correo, los mismos que contrabandeaban autopartes de Sebel de Uruguay a la Argentina. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué hace guardabarros? Los mismos que sobornaron a Rousselot en Morón. Los mismos que espiaban a los parientes y espiaban después a la oposición. Los mismos que se rompieron los cuernos entre ellos, traicionándose, enojándose. Estoy hablando del mafioso de Mauricio Macri, cuya familia y todos los parientes pertenecen a la 'Ndrangheta calabresa. La 'Ndrangheta hoy es la mafia más grande del mundo. La mafia más grande del mundo. Con todas las italianas, la mano negra, no, ya está, ya pasaron. Ahora es la 'Ndrangheta. Pero además es más grande que la rusa, más grande que la japonesa. Es la mafia más grande del mundo. ¿Qué maneja la mafia? Drogas, armas, trata de personas, órganos, todo lo peor que te puedas imaginar, y lavan con la obra pública todo ese dinero. Necesitas grandes inversiones. Necesitas hacer una Panamericana o quedarte con el río Paraná para poder lavar todo eso. Hay una película canadiense que se llama Bad Blood, Mala Sangre, Bad Blood. Esta película canadiense, muy bien hecha, es así de mafioso, la podés ver, se deja ver tranquilamente, es muy buena. Y es una serie. Y canadiense. Trata sobre un tipo que tiene estos negocios, pero que también tiene muy buena relación con los jueces, con la policía y con el gobierno de la ciudad. Y le otorgan todas las obras públicas. Las hace, tiene sus obreros, pero a la vez lava mucho dinero porque sabemos que es un hombre que está en la droga, en la venta de armas, en las putas y todo este asunto.
Cualquier relación con Macri, háganla ustedes. Yo los convido a ver una muy buena película que se llama Bad Blood y trata de cómo se lava dinero a través de la obra pública, de las fuentes más grandes que hay de dinero y que mueven al mundo. Mueven al mundo. Bueno, de casualidad, porque la derecha, que es mayoritaria en este país, perdió porque estaba dividida. Si López Murphy y Carlos Menem se unían, ganaban en primera vuelta. Y por allí estaba Rodríguez Sá también. Pero vino el pingüino del interior y con el 21%, renunciando Menem al balotaje, lo tenemos de presidente. Con una ida a Paraná a solucionar unos problemas de docentes y un par de cositas, que es abrazarse, sacarse los guardias de encima, lastimarse la frente, traer a Fidel y todo, se ganó a la gente. El 70% de respaldo popular lo tuvo al mes. Pero también le pagó al Fondo Monetario Internacional. Ahí va el otro histórico, por favor, querido Alan Martínez, de que, aunque no lo quieras creer y aunque le joda a tu cuñada, le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Sí, los K, mirá. ¿Sabías que hubo una época en la que Argentina no le debía ni $1 al FMI? Sí, eso pasó. Y lo lograron los K. Esos que algunos se encargan de demonizar a diario. El FMI se fundó en 1944 y la Argentina se endeudó por primera vez con el organismo en 1958. Desde entonces el país vivió atado a sus recetas: ajustes, recortes, recesión y desempleo. Pasó casi medio siglo así hasta que un 15 de diciembre del 2005 el presidente Néstor Kirchner tomó una decisión histórica. ¿Entendés? Por eso defenestran la memoria de Néstor y persiguen y proscriben a Cristina. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Con esa decisión, Néstor inauguró una etapa histórica. Desde aquel día de 2005 hasta el préstamo que pidió Macri en 2018, fue el único periodo en que la Argentina no tuvo deuda con el FMI. Y eso, aunque les duela, es parte de la memoria del pueblo. Sí, porque eso se nota, díganme ustedes si lo recuerdan, pero se nota en el estilo de vida, en el bienestar que había en la población, sacándose una deuda encima y poder darlo en jubilaciones mejores, en infraestructura, en hospitales, con todos los insumos, en el construir unos nuevos, construir universidades, no sé, dígame usted. Yo lo que veo con la deuda externa es que funciona como una gran espada de Damocles, un pueblo sometido a una voluntad extranjera. Funciona como una herramienta de dominación. Lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo? Aparece Entonces, en una... ¿vos me estás diciendo que desde afuera vienen y te dicen, tomen deuda, tome, no, por favor, tome, si usted quédate con un 2%, pero tomen deuda porque te quiero colonizar así? Por supuesto, no sé si de una manera tan cruda y directa, claro quizás que no. puede ser todavía peor. La cuestión es que con esos dólares o con esas libras en aquel momento no viene solamente eso, vienen también recetas políticas que van a condicionar la economía. Claro. Y mantener permanentemente a un pueblo colonizado frente a otro, porque si vos le debés, les tenés que hacer caso. Las herramientas de desendeudamiento al mismo tiempo traen aparejado un mayor consumo interno, porque si la plata no se fuga, queda en casa. Y de esa manera vos podés empezar a tener un proyecto soberano. El tema es que Rivadavia, el fundador, si se quiere, de esa deuda externa, ya había estado 7 años en Inglaterra antes de venir acá, primero como ministro y después como presidente. Es decir, ven en el otro continente o en otros países imperialistas el sol. Y de ahí que también caen de alguna manera contagiados
con esa opulencia que les pueden llegar a brindar las luces del centro y nos ven a nosotros como retrasados que obteniendo su dinero podríamos progresar, cuando en realidad termina funcionando más como un freno a tu progreso, porque estás permanentemente condicionado y teniéndoles que rendir cuentas a un jefe que ya no es el pueblo, sino que es el que te puso la tarasca. Claro, claro. Y siempre, dentro de todo, la Argentina fue acumulando muchísimo dinero, pero los préstamos eran moderados como los préstamos que le dan a Ucrania, que está hace 3 años casi sufriendo una guerra. ¿Qué pasó con nosotros que nos dieron? Pero por demás, es porque debe tener la Argentina una riqueza tan necesaria para un futuro incierto que la tengo que tener agarrada de las pelotas. Bueno, estamos atados a esta dependencia, ¿no? con los países del norte, bueno, Estados Unidos en este caso, con la deuda que no solo nos ata de lo económico, sino de lo social. Por eso hoy en día está la reforma laboral, está la ley de bases, por eso hoy en día hay tantos problemas con discapacidad, con educación, porque esto son las condiciones que impone este país para Argentina y prestarle esta cantidad de plata. Lo que pasa es que además tenés un presidente que coincide con esto. Unos lo hacen para recuperar cierto dinero que te prestaron, pero el otro lo hace por placer. Vivimos andás mal, atados. si necesitas un riñón, y fíjate, no sé, andá a comprar al mercado porque el mercado te ofrece riñones. O si necesitas comer, vendé un riñón. El tipo piensa así, escribe así. Más allá de todos los textos que roba, hay algunas cosas miserables como esta que le copia a otros, donde está especificado esto. Entonces, y por otra parte, debo decirte, cosa que ya sabés, pero se lo quiero decir a los demás, es que el Fondo Monetario Internacional no es Estados Unidos solo que te presta. Nosotros formamos parte del Fondo Monetario Internacional. Paraguay, España, Japón, China, los países miembros del Fondo Monetario, a lo que no quería ingresar Perón. Se entra en 1958, si bien ya estaba creado desde antes. Entonces nosotros también somos socios de todo esto. Es como tener una cuenta en el Banco Pirulo, el que está acá, ponele, Galicia. Sí, pero yo soy socio, le pido un préstamo, pero además soy socio. Y tiene varios socios. No es que lo dice solamente un solo gerente, tiene varios. Nosotros somos socios y formamos parte de esto. Esto es una engaña pichanga entre mucha gente que se conoce, va pasando el chimeto y estoy seguro que pagan cometa. Aquel que toma deuda, algo se lleva a la casa. No, a la casa no, lo van a encontrar. Pero algo se lo lleva a Andorra. Sí, o en los viajes de Adorni. Puede ¿Cómo ser. le paga las joyas a la Germu? Bueno, ya que tocaste el tema, por favor, miren esto. Te pido, por favor, mi querido Alan, que busquemos a Pañi, que ayer Carlos Pañi, en sus enormes editoriales que duran 45 minutos, muy jugosos por otra parte, estuvo hablando sobre aviones. A ver, ¿vos lo encontraste? Yo te lo digo ahora. ¿Lo tenés? Ponelo a Pañi, fíjate lo que dice. Él se puso a hablar de aviones y de gente que tiene aviones y de valijas. Ustedes se acuerdan que el año pasado también una señorita que entró, que las... Ahora te lo cuenta Pañi, mira. Otro problema, que fue el regreso de Adorni. Cuando Adorni y su familia regresan, ya sin el amigo, desde Punta del Este, hay otros vuelos que tienen que salir desde el aeropuerto de San Fernando que se empiezan a demorar. Y como usted imagina, los empresarios, los que hacen uso de aviones de este tipo, tienen esos aviones justamente porque no quieren esperar. Por eso no quieren ir al aeropuerto común con los aviones comunes que usa todo el mundo. Y tienen que empezar a esperar. Y se crea cierto clima de inquietud en el aeropuerto de San Fernando. Y alguien explica que es imposible salir porque el personal de aduanas y de migraciones está en un hangar haciéndole el trámite de aduanas y de migraciones a Adorni fuera de las oficinas que corresponde dentro de San Fernando. ¿Cuál es el problema? Según los expertos, aparentemente, digo aparentemente, enfatizo, el escáner para hacer la inspección de aduanas no se puede trasladar. Entonces ahora hay que confiar en que alguien haya revisado las valijas de Adorni. Seguramente las revisaron manualmente, seguramente las abrieron a ver qué traía, pero de nuevo nos encontramos con un problema de valijas, aduana, etc.
¿Por qué digo de nuevo? Porque está aquel avión con el vuelo de Laura Belén Arrieta con 16 valijas que no pasaron por la aduana, vuelo también ligado al poder porque pertenecía a un avión de Leonardo Scaturice, que es alguien muy ligado a este gobierno. A propósito de aquel vuelo, no sé si ustedes recuerdan que en la pista Laura Arrieta tiene un intercambio con un agente de aduana para que no le revisen las valijas, le da su celular, esa gente habla con alguien que no sabemos quién es, y a partir de ese llamado desiste de revisar las valijas. El juez Pablo Yadarola tenía que identificar a quién se había llamado, que es algo que uno dice debe ser fácil. Creo que todavía no lo consiguió, no consiguió saber con quién se comunicó esa agente de aduana, que es alguien que le dio la orden de no revisar las valijas de Laura Arrieta. Bueno, seguirá investigando el juez Yadarola. El domador domado. Este salame dice que se está deslomando. ¿A dónde se está deslomando? Adorni, bajá del pedestal de allá. ¿Dónde vivís, loco? En Narnia, date cuenta, estamos en la Argentina. Todos los miembros del gabinete tienen que salir a bancar a Adorni. Dentro de 2 meses se va, no lo echan ahora para no darle la razón a la oposición, porque es mucho ruido, pero ya está echado. ¿Cuál es el problema de este gobierno? Que comete demasiados goles en contra. Un presidente que recomienda Libra por Twitter, un director de discapacidad que admite corrupción en la venta de medicamentos, lo deja todo grabado, un estúpido, y ahora Adorni sube a su esposa al avión presidencial. Algún psiquiatra deberá explicar la pulsión de muerte de esta gente, se llama pulsión de autodestrucción. No magnificaron la gravedad del tema. Gravedad en la batalla moral, en la ética, en la transparencia. El domador domado. Muy bien, la gente de No Vas a Verlo, hacen unos videos estupendos, hoy vamos a tener otro, pero ahora me voy de este tema, pasamos por la deuda externa, los aviones, lo roñosa que es esta gente. No hablo de lo que puede emanar del aspecto de Milei y de su hermana, que supongo que deben tener olor, pero prejuzgo, no estuve cerca de ellos, ni sé si tienen perfume, pero uno piensa eso por lo que ve, nada más. Esto es prejuzgar, y yo sé que está muy mal suponer que tiene olor a pato, olor a chivo, el pañal todo cagado sin cambiarlo durante mucho tiempo, que ella tiene el pelo ardido, no usa la crema de enjuague. Todo esto son cuestiones totalmente perspicaces de un tipo que hace 50 años que está en el medio y sabe de imagen un poquitito, aunque no te guste como vista, pero por lo menos la imagen de casposo y mugriento la tiene. Cuneo pudo haberlo comprobado, yo no, pero la tiene. Pero más allá de todo esto, del aspecto, lo roñoso por el caso Libra, lo roñoso, lo engrampado que está el tipo, que tratan de hacer todo. Han dicho, en el medio del juicio, se sentó Lázaro Báez a escuchar su juicio después de años en cana, y dice, no, va a estar libre, señor, salga en libertad, porque ahora por una ley de mi ley, ya está, no hay nada que decirle. Buenas tardes. Ah, sí, qué cagado que está el tipo. Qué cagado que está el tipo. A la vez te entretiene, para que no hablen del caso Libra, citando a la Cristina, porque sabemos de la injerencia. Y más si está Maíquez en el Ministerio de Defensa. ¡Qué familia de jueces roñosos, los Maíquez! Viajaron al lago Escondido y lo vimos el otro día. No, si la justicia la manejan ustedes. Maíquez, los amigos de Macri, los amigos del poder. Maíquez, ¿cuántos de la familia Maíquez le estamos pagando el sueldo? No es que es uno, 2, tampoco, 3 tampoco, hermanos, padre, el viejo Maíquez, los hijos Maíquez y los sobrinos Maíquez, los primos de Maíquez, los polvos olvidados de Maíquez, todos están trabajando en la justicia y le pagamos nosotros como si fueran jueces encumbrados que han editado libros, que todos acá en tribunales están comprando los libros de Maíquez, hablando desde Ulpiano hasta la fecha, de cómo es la justicia, desde el Imperio Romano, desde el Código Romano hasta ahora. No, jueces de mierda, entongados con Macri, toda la familia cobrando de nosotros. ¿Valen tanto la pena los cuñados de Maíquez, los sobrinos de Maíquez, los novios de Maíquez, las novias de Maíquez? ¿Sirven para algo? Llevar ese apellido
o tener cierta relación con ellos, amigos de la secundaria de Maíques que están trabajando posiblemente en este gobierno porque meten a todos. Es increíble. Pero bueno, lo tenemos que bancar, ¿no? Le tenemos que pagar el sueldo a él, que siendo ultramillonario, viajando al lago escondido, teniendo esa guita y esas relaciones, ¿por qué no regala el sueldo? ¿Por qué encima lo cobra? Porque con lo que gana Maíque, de ese sueldito nada más, puede tener de personal doméstico a 5 personas. Con ese sueldito le puede pagar a 5 personas y se lo van a agradecer. ¿Sabe lo que es un palo por mes cada una? Bueno, pero no. Vamos a ir ahora a otro miembro de la justicia que ayer lo recontraputeamos. Antes de ayer también, yo a la noche tengo mis rituales, me fumo un cigarrito y también recontraputeo al fiscal Tayano, porque me parece un muy mal funcionario, espantoso funcionario. Yo ayer le dije hijo de puta, pero yo no conozco a la madre. Esto es una forma de decir. Esto es un subterfugio que busca el idioma para tratar de ofenderte y salgas en defensa de tu madre. Pero lo que habla es que sos un mal tipo. Y yo creo que es un mal tipo, porque puede ser un mal funcionario, pero me parece que es un mal tipo. Y si no, procede mal, porque desde hace 20 años que saben cuál es su vida, con quién se acuesta, con quién no debería acostarse, o tiene plata que no puede justificar y la guarda en un lugar. Hay gente de la CIDE que debe saber cosas de él y está cagado. Esa es la segunda, hijo de puta o cobarde, está cagado y hace todo lo que le digan porque tiene miedo que se revelen estas cosas. O es ignorante, y tenemos a un ignorante en temas judiciales a cargo de una fiscalía. Pero Felicitas Bonavita, mi compañera de trabajo en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, te va a informar acerca de los Tayano. ¿Cómo los Tayano? La familia judicial es eso. La familia judicial, salvo raras excepciones, te meten al hijo, que también se reciben de abogado, después entran a ser cadete, después secretario, y después terminan en jueces, y así sigue la familia judicial viviendo de nosotros. Parece que se heredan como heredan los reyes y los príncipes. Bueno, de esta misma forma es acá, en este barrio, en tribunales. Nosotros todos los días lavamos con lavandina acá, porque los tribunales están acá. Y no hablo de la justicia, ni hablo de tantos jueces del ámbito civil, del ámbito laboral, jueces de paz. No. Más que nada, hablo de lo que es Comodoro Pi, que no está acá al lado. Lo que está acá al lado es tribunales. Y la justicia está manchada. Por eso hay que tirar a Caroína, hay que tirar desinfectante y lavandina acá, para no mancharnos con la enorme cantidad de mierda que sale, no solamente de acá de tribunales, porque acá al lado está la Corte Suprema de Justicia, sino lo que sale de Comodoro Pi. A ellos también el 24 le tenemos que responder llenando la plaza. A los jueces de mierda que tenemos en Comodoro Pi. Pero Felicitas Bonavita le va a contar quiénes son los Tayano y por qué será que yo me inspiro a decir hijos de puta y pensar a la noche de decir, me fumo este facito, pero como no soy religioso no rezo, ¿qué puedo hacer? Pensar que Tayano y hacer todo lo posible con sinergias desaparezca de la justicia, que no esté más en la justicia, que con toda la guita que tiene, blanca o negra, puede vivir 8 generaciones. Saquémonos de encima a los Tayano. ¡Qué jueces de mierda! Porque está el hijo también, mirá. Federico Tayano, el hijo del fiscal Eduardo Tayano, que debería estar investigando la Libra estafa. Federico Tayano se dedica a la política desde hace mucho tiempo, siempre cercano al PRO. En el año 2016, por ejemplo, fue designado por Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, al frente de la cartera Programa Integral de Protección Ciudadana. Después de eso fue concejal en Escobar, pero atente con esto, porque en el año 2024 es designado en la cartera de Guillermo Franco como titular de la Unidad Especial de Bienes Decomisados dependiente de la Jefatura de Gabinete. Es decir, mientras Eduardo Tayano, su padre, tenía que investigar la estafa con la criptomoneda Libra,
Su hijo, Federico Tayano, era funcionario del gobierno de Javier Milei. También sucedió que mientras Eduardo Tayano debía investigar el supuesto enriquecimiento ilícito de Cristian Ritondo por los bienes que se supo no tiene declarado junto a su esposa, su hijo era funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal y dependía directamente de Cristian Ritondo. Pero atención, buenas noticias, porque consiguió trabajo en el privado. ¿Dónde consiguió trabajo? En la empresa de Frank Holder. Fue hace unos 10 meses, así lo admite por lo pronto, en su red social LinkedIn y también en la página de la empresa de Frank Holder. ¿Quién es Frank Holder? Es un ex agente de la CIA, que tiene una empresa que brinda diferentes servicios, como por ejemplo seguridad, asesoramiento en inversiones, que cuenta con un equipo que, como te digo, anuncia también la presencia allí de Federico Tayano. Holder tiene vinculaciones con Leonardo Scaturice, este hombre que se dice no se puede nombrar en los medios de comunicación de la República Argentina, muy cercano a Santiago Caputo, que tiene diferentes contratos con el gobierno actualmente y que es el dueño del avión que en su momento desató la polémica porque traía a Laura Belén Arrieta con bolsos y valijas que no fueron controlados. Pero además, fíjate esto, es el dueño del avión que llevó a recorrer la Patagonia a Hayden Davis junto a otros supuestos inversores hace un tiempo. Sí, Hayden Davis, uno de los principales protagonistas de la Libra estafa. Y haberse excusado Tayano y decir que estaba comprometido y no podía investigar, o la idea era dormir esta causa de la que hoy sabemos por las filtraciones hay muchísimos elementos que vinculan al presidente Javier Milei con la hoja de ruta y con cómo se llevó a cabo paso a paso la cripto. Bueno, en definitiva están todos juntos. Ritondo, Vidal, Scaturice, del cual no se puede hablar, y quizás yo puedo desaparecer mañana o me cagan a palos adentro del SubTV y me los manda Scaturice, que tiene mucha relación con los servicios secretos, tiene muchos aviones, tiene mucha plata, posiblemente era el dueño del avión, de ese avión que contó recién Pañi, que trajo 12 valijas y que de algún lado le dijeron no, esto no se puede, no hay que revisar las valijas, pero Scaturice está metido en todo. ¿Y quién es? No sé, es de la CIA. ¿Ya está? Bueno, entonces cállate la boca. La CIDE, porque Santiago Caputo es muy amigo de Santiago Caputo, que ahora está de culo con Karina Milei, que es la bruja que se ve en un video donde están hablando del caso Libra y está ahí atrás. Digo bruja porque se parece a una bruja. No porque sea bruja, porque tenés que tener una capacidad enorme, no tirar las cartas del tarot. Para ser bruja, recién se habló con una de verdad. Esto es una bruja de mierda. Pero bruja por el aspecto. Porque si vos le pones el sombrerito en copa y la pones en una escoba, da bruja. No se tiene que maquillar siquiera. Y yo que conozco de brujas, vengo del mundo de Disney, conozco cómo es el aspecto de una bruja. Lo único que le falta es una gran verruga en la nariz. Es narigona, es espantosa, tiene el pelo muy ardido. Yo le recomiendo a la hermana del presidente que compre crema de enjuague, que se haya baños de crema. La pagamos nosotros, pero queda es fea y tiene que tratar de poner un poco de brillo en ese pelo. Te lo dice un hombre que no se ocupa de esas cosas, pero es evidente. No debe querer garchar. Se habrá renunciado. Porque estas cosas las notás al agarrar una nuca, la tocas pergamino, queda feo el pelo seco. Pero mira, toda esta bolsa de gatos, incluida ella, Hayden Davis también, que está mezclado con el caso Libra. Todo es la misma bolsa de gatos. Y por Comodoro Pi, todos los jueces de Macri. Macri va a ir por la ciudad, no sé si la va a recuperar, pero de todas maneras sigue siendo el más poderoso de todos. Bueno, hablemos de mafia, por favor. En la justicia hay guiños por todos lados. Es cuestión de saberlos ver. A veces quizás pecamos de ingenuos al creer que el derecho funciona como la entelequia de la justicia, claro, en donde lo que se busca es el equilibrio, cuando lo que vemos es que es un instrumento del poder. Y para mí el problema no es una cuestión ética o moral, sino estructural. Vos tenés 3 poderes en toda república, de los cuales 2 son democráticos y radican en el pueblo, porque el voto es directo y la mayoría gana, y uno de ellos es aristocrático. Nadie los elige.
sino que son las mismas familias, como bien vos fuiste nombrando, que le van heredando los sillones a sus hijos, sus sobrinos, lo cual también configura todo un entramado de intereses recíprocos por los cuales impiden que los movimientos populares que no tienen esos sillones y esos lugares de poder puedan progresar. Entonces te inventan causas. Lo que estamos viendo ahora es que quien está presa debería estar libre y quien fundó Libra debería estar preso. Sin embargo, está todo dado vuelta en este país. Y te quieren vender a los lobos como si fuesen ovejas, solamente porque tienen un disfraz que los medios de comunicación Los muy medios eficazmente de comunicación publican a Milei como Heidi y no es Heidi. Es Blancanieves, no es Blancanieves. No solo la hermana, él también es una bruja. Y me parece muy atinado la metáfora para con la bruja, porque en la Edad Media la justicia funcionaba de una forma a la cual está empezando a parecerse hoy el welfare en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque primero a las mujeres, en este caso, que consideraban sospechosas, las tiraban del barranco y después veían si era culpable o inocente. Totalmente. Si flotaba, bueno, era inocente, nos confundimos, hemos matado a un inocente. Si se hundía, era bruja, por eso es que quedó ahí. Y fíjate lo que sucede con la deuda, otro instrumento también de dominación. Si vos lo traducís al alemán, la palabra deuda significa culpa. ¡Apa! Se dice igual que culpa. Y la culpa era el método que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media para gobernar las almas. Vos nacías con culpa, vos nacías con el pecado original. Vos vivías, vos sentías pasión por las cosas, por la vida, y ya eso era pecaminoso. Entonces vos, tus 25 años de vida, los transitabas pensando que le debías algo a alguien. En este caso, a Dios, a la Iglesia, claro, lo que fuese. Venías con la deuda del pecado original de Adán, ¿no? De Adán y Eva. Y ahora está pasando un poco eso. Todos los que estamos del campo nacional y popular vamos con la marca de la cruz encima como si hubiésemos pecado en algún momento. Te tildan de corrupto, te tildan de, debe ser un parásito del Estado, te tildan de algún firulete cósmico que pueda llegar a pasar por televisión para que vos andes siempre con la cabeza gacha. Sin embargo, lo que termina viéndose a lo largo del tiempo es que la casta, es decir, esos instrumentos de poder que le dan el lugar a sus hijos, son ellos. El que va a viajar en avión y no en tren va a ser Adorni. A mí, nada. Yo viajo en trenes como el compañero, no tengo a dónde ir, pero la frente en alto no me la van a bajar, por más cenizas o por más cosas que me quieran llegar a tildar de... No, sos un trabajador del Estado, vos vivís de mis impuestos, Sí, claro. Como si uno, por el hecho de, no sé, ser médico, ser docente, ser policía, ya tendría que andar sintiendo vergüenza bajo el tilde de ñoqui o lo que fuese. Bueno, en realidad es al revés, Yo creo que se le está saliendo el tiro por la culata. Se está desmadrando todo. Yo veo que todo se está desmadrando mucho. El pez por la boca muere. Que no lo pueden agarrar y ya hay algunos que no lo sostienen. Ya hay algunos que no lo pueden sostener y van a tratar de salvarse. Hablo de degenerados como Ritondo y todo ese tipo de gente que van cambiando. Hay que ver Bullrich qué va a hacer si funda un partido ahora porque va a caer en la volteada. Si todo esto se descubrió, se descubrió, está probado, lo tenía Tayano y lo tenía guardado. Si no es por una periodista que averigua cómo eran las charlas, las conversaciones. Ayer se lo dijo al ministro de Justicia, Feynman. Che, acá Milei habló 37 veces y pidió sus 5 millones. Una vez que dijo, sacá el tuit, Milei. Bueno, pero me van a pagar. Y la bruja estaba atrás, se le veía. No solamente se adivinaba por el pelo seco que tiene, sino que también se le llegó a ver la narizota. Se le llegó a ver, estaba ahí. Y él arreglándose el pelo como una señora, así, arreglándose el batido. Mi mamá hacía eso, así. Claro, se trataba de... Cuando se sacaban la redecilla hacían esto para que quede un poco más esponjoso y todo eso. Así como una vieja lo ves a Milei, qué sé yo. Bueno, todo eso está. Y Tayano dice, ¿quién? No, voy a meter preso al que se metió mi disco duro.
Mostranos el disco duro, Tayano, que para eso sos fiscal. ¡Hijo de puta! Y parece que tu hijo aprendió a ser hijo de puta también. No conozco ni a tu mujer ni a tu madre. No estoy hablando de esas mujeres. Hijo de puta significa mala persona. Lo voy a repetir 1000 veces más. Tayano es un hijo de puta. Me ocultó a mí, que soy ciudadano, que tengo un presidente que se estafó a un montón de gente y se benefició siendo presidente con un negocio de 5 millones de dólares. Más claro, echale agua. Mostrá el disco duro, Tayano, ya sabemos lo que tiene. No tenés los huevos de hacerlo. Van a decir con quién te acostás la gente de la CIDE. La gente de la CIDE va a decir dónde guardás esa plata roñosa que tenés. La gente de la CIDE va a decir tus preferencias sexuales. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Si no tenés lago escondido, sos un pobre gilastrún que lo único que tiene es plata. Nada más que plata. Y ese lugarcito allí, pero la entrada al cine te la cobran. Y si vas a comer afuera te cobran. Tenés plata nada más para poder pagarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que con talento y por su talento no le cobran. Y esa riqueza no la vas a tener vos. No vas a tener la riqueza que tiene Serrat. No la vas a tener en la puta vida, Tayano. Y dentro de la historia de la justicia en la Argentina, no figurás, pero ni ahí. No has hecho nada por él, no sos Moreno Campo, ni siquiera Trasera. No sos eso, no figurás. No vas a participar de los tribunales de La Haya, ni en pedo. Sos simplemente un Tayano, y lo único que puede tener es plata. Y me gustaría verte bien la cara. Tu medida de pantalón, porque es posible que necesites pagar por afecto. No lo sé. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Alan, búscame el abrazo, porque yo voy a saludar acá a mis compañeros. Espera. Salgo de aquí y los voy a abrazar, porque el abrazo es muy beneficioso. Venga, denme un abrazo, ahí está. Mirá cómo nos abrazamos. Venga, denme un abrazo acá. Eso. Mirá, nos queremos, el abrazo es muy necesario. Te lo digo desde lejos y ahora de cerca. Poneme ese informe, vamos a una tanda y ya volvemos. El abrazo, 99 supongo. Ahí está. Nos quedamos garpando acá, pero no importa. Abrácense ustedes mismos. Se ha comprobado que todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien y una de las formas más importantes de contacto físico es el abrazo. Cuando nos tocamos y nos abrazamos, llevamos vida a nuestros sentidos y reafirmamos la confianza en nuestros propios sentimientos. Hay veces en que no nos atrevemos a decir qué sentimos, por timidez o porque los sentimientos nos abruman, nos preocupan. En esos casos, se puede contar con el idioma de los abrazos. Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Provocan alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y en quien es tocado. ¿Qué nos brinda un abrazo? Protección. El sentirnos protegidos es importante para todos, pero lo es más para los chicos y los viejitos, quienes dependen del amor de quienes los rodean. El abrazo también da seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. Si no lo conseguimos, actuamos de forma ineficiente y nuestras relaciones interpersonales declinan. El abrazo da confianza que nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone a nuestro deseo de participar con entusiasmo en algún desafío de la vida. Nos da fortaleza el abrazo. Cuando transferimos nuestra energía con un abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas, hasta salud. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital capaz de sanar o aliviar dolencias menores. También el abrazo da autovaloración. Mediante el abrazo podemos transmitir un mensaje de reconocimiento al valor y la excelencia de cada persona. Un abrazo hace y dice muchísimo.
Abrazá a tu amigo, abrazá a tu gente, abrazá a tus hijos, a tus viejos, a tu perro. Abrazalo todo. Hacelo ahora. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas. Por Canal 22 Web. Info Show. Con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Estamos de vuelta. Che, procesaron a 15 exmilitares por crímenes contra casi 60 niños en la dictadura. Bueno, son noticias que reconfortan, no alegran, pero reconfortan. Mirá vos, Subán Córdoba, ¿qué le parece la gestión de Milei? Casi el 60% la desaprueba, incluido tu hijo y tu cuñada. La aprueba todavía el 35%, que estamos como el orto. Mirá lo peligroso que es. Mirá, en imagen positiva gana Cristina, le sigue Kicillof, después viene Milei, después Bullrich. La más grande de las imágenes negativas la tiene Macri, el mafioso, y tampoco tiene imagen positiva, porque malo y con cara de pelotudo. Esto es lo que pasa. Y el otro es un monito de circo, porque hace estupideces, canta estupideces, viaja gastando mucha guita por el hecho de sentirse alguna vez centro de escena cuando le hacían bullying en el colegio. Laje no conocía al femicida. Espert no conocía al narco. Milei no conocía al estafador cripto. Karina no conocía a Españolo. Bullrich no conocía a D'Alessio. Adorni no conocía sus propios decretos. Mirá vos, le cambian el nombre al CCK, que le voy a decir CCK toda la vida, para intentar ocultar las obras que hizo el kirchnerismo. Le falta ocultar 1.624 escuelas, 17 universidades, 7 hospitales de alta complejidad, rutas, satélite, y apúrense, porque el hambre asciende, y cuando se enciende, enciende recuerdos también, la memoria y también a la gente. Escucha esto, 78.000 pesos es lo que cobra una trabajadora que cocina para alimentar un barrio entero en un comedor. El gobierno nacional quiere darlo de baja. 78 lucas le dan para que le dé a todo un centenar de personas. Sí, en 2016 hubo una conquista, en pleno macrismo, con la marcha de San Cayetano, a San Cayetano, y la lucha en la calle, se logró la ley de emergencia social y nace el salario social complementario. No era un plan, era el reconocimiento a quienes se inventaron el trabajo cuando el sistema los dejó afuera. Una cosa muy bien pensada. El 2020 con Alberto vino la unificación. Se crea Potenciar Trabajo, se institucionaliza el vínculo entre el cobro y la contraprestación laboral. Bien por Alberto. El trabajo existe. Miles de cooperativas sostienen el programa. Los textiles con el reciclado. En la construcción pasa esto. La gente que cuida enfermos o que cuida bebés.
En 2024 vino Milei, la hermana bruja, y vino el desguace. El gobierno divide el programa en dos: volver al trabajo y acompañamiento social. Como si fuera poco, saca el alimento a los comedores comunitarios con la señora de las tetas grandes, Petovelo, que quiere decir pecho bello. Congelan el monto en 78.000 para que la inflación lo licue. Además, rompen el vínculo con las cooperativas. Mirá vos, Petovelo quiere decir pecho bello. 2025-2026, del desmantelamiento al abandono. Se eliminan los programas productivos. No hay trabajo en una economía en recesión. Majul debe conocerla porque fue su productora. Desconozco las tetas de Petovelo. Abril de 2026, el gobierno prepara la baja definitiva. Hambre planificada. Hacen mierda a la clase trabajadora y también al que va a un comedor. Este gobierno es de terror, peor no se consigue. Le sacan 78.000 pesos con una ayuda social que es totalmente constitucional. El Estado debe dar una ayuda social a los más vulnerables, pero ellos son los senadores, por ejemplo, que se aumentan 11.500.000 los sueldos. Para desigualdad no puede haber. Sin embargo, tratan mal a los de 78.000 pesos. Hijos de recontra mil putas. Su atención, por favor, déjennos de llamar emprendimiento. No llamen emprendimiento a las changas. Es deprimente. Revender alfajores o hacer pan relleno o vender ropa usada no es un emprendimiento, es una changa, porque estás en la lona. Y resumiendo, el escándalo de Adorni, el vaciamiento y desfinanciamiento de IOSFA, las irregularidades en Nucleoeléctrica, el escándalo de Spert, hijo de puta, el pelado, la venta de candidaturas en la Libertad Avanza, ¿te acordás? Las coimas del 3% en Andís de la Bruja, las irregularidades y desvíos de fondos del PAMI, las valijas sin control en la aduana, acordate esto, no te olvides, los contratos millonarios del Banco Nación con la familia Menem, la estafa Libra, 124 víctimas fatales hasta octubre de 2025 por el fentanilo contaminado, el caso Cuader, otro peronista de mierda como López Rega, sucio, Cuader, basura, mierda humana, Cuader, peronistas como vos o los que votaron en contra de los tucumanos, los catamarqueños, no me hace falta esa gente. Que a dedo hace caso a un gobernadorcito. No, esquema de intermediarios en la contratación de seguro, todo. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar de un gobierno que siempre vienen con la moralidad? Menem también decía, vengo a romper con la corruptela. Son los más corruptos, son los más corruptos. Desgraciado, Néstor Kirchner puso en orden desde la justicia con una Corte Suprema excelente, no partidaria, ese orden. Y tenemos que aprender de AMLO y de Sheinbaum. Entonces vamos a elegir los jueces por 4 años por su desempeño. No, como decía acá el compañero, no por herencia familiar. ¿Vos cómo la vivís en Monte Grande? ¿Cómo están los comercios en Monte Grande? Los comercios en Monte Grande, y mal. ¿Ves que cierran? ¿Ves persianas bajas? Sí, se ve gente en la calle. Bueno, acá el amigo sabe, vive conmigo en Monte Grande, se sabe, somos vecinos. La gente vive en la calle, la pasa mal. Cada vez más gente en la estación vendiendo. Esto que vos decís de changa. En la estación vendiendo. Sí. O sea, la estación es un lugar en donde va a circular siempre gente y cada, cambia el público porque toma el tren y vienen otros. Cada vez más gente laburando ahí, buscando esta changa que se dice, o emprendimiento, que es la palabra que nos quieren imponer a este modo de buscar una alternativa de Bueno, mostrame un andén, contame un andén, ¿qué se vende ahí? Y se vende chipa, se vende remedios, se vende... ¿Remedios? Remedios, sí. Mirá vos. Pastillas, cosas raras. ¿Un Ibu? Sí. Se vende desde cuadernos hasta fibras, fibrones, todo para las clases se vende. Para las clases, claro, sí. para los chicos en el colegio. ¿Te hace falta algo? Bueno, lo compras en la estación. Posiblemente esa persona tenía un trabajo en una ferretería. Un cuaderno ahora para inicio de clases te debe salir más de 90 lucas y bueno, se busca la alternativa ahí en el tren. ¿En serio eso? ¿En serio puede costar eso? ¡Qué bárbaro! Bien, sí, porque, bueno, mi hermana ahora arranca las clases y estuvimos ahí viendo los precios. ¿90 o 9 lucas? No, 90 lucas. ¿Un cuaderno? Un cuaderno, no, cuaderno así para las clases, un cuaderno en inglés. Cada cuaderno está 90 lucas. De esos que se usan en la universidad, de los cuadriculados, sí. cuadrados así grandes, que tiene 100 hojas. Sí, es impagable. Que tienen una espiral. ¿De sí, eso estamos hablando? Es impagable. Dios mío. Sí, del libro, ¿no? Me encontré 2 en la calle, los agarré, qué suerte. Los voy a vender ahora, de segunda mano, aceptás, contame vos. Sí. ¿Cómo lo vivís vos?
Yo creo que estamos viviendo una pesadilla. Es un y momento... el barrio tuyo. Repetime la zona donde vos estás en Ezeiza, enseñás en Ezeiza. Doy clase bueno, ¿cómo exactamente ves ahí. Ezeiza, la estación de Ezeiza? ¿Qué venden por ahí? Sí, Medias. Bueno, de todo encontrás. No era como cuando éramos jóvenes que todavía se vendían los CDs de música grabados, ¿no? Hubo momentos. Venía el tipo donde con la radio acá y te iba poniendo. los 80, los Sí, 90, y te te cambiaba un hacía poco el estado de compilados el ánimo. tipo. Los hacían y te vendían y tenías ahí, no sé, 100, 200 temas de música todos juntos. Claro. Te duraba 3 o 4 veces, ya el quinto se te rayaba, pero bueno, eras feliz durante ese momento. Después nada, garrapiñada se sigue vendiendo, panchos se siguen vendiendo, hamburguesas, o generalmente también el que agarra se hace el sándwich, jamón, queso y está ahí. Lo que sí veo, por lo menos por el informe, ¿no? que veíamos recién, que el sadismo, la perversión y la paranoia de este gobierno ya la conocíamos. En cuanto al sadismo me refiero al disfrute del sufrimiento ajeno, en donde permanentemente lo colocan en primera plana, lágrimas de zurdo, ¿no? ¿Cómo disfruto verlos a ustedes llorar? Sí, son sádicos. La perversión en el sentido de que todo lo han dado vuelta, te hacen pasar a los evasores como héroes, te hacen pasar a los derechos como robo, y a la paranoia en donde todos permanentemente giran en contra de él. Hemos escuchado que la marcha universitaria se había levantado para pelear con Milei, cuando en realidad lo que se estaban pidiendo era garantizar los derechos y la solvencia de las universidades. Pero lo que ahora tenemos como nuevo, o al menos tenemos la certeza, es de la psicopatía. Eso no estaba dentro del mejunje de lo que uno que pedía pensar. Viste que permanentemente está esta pregunta de, pero ¿por qué el 56% lo votó? ¿Qué es lo que le vieron? Y uno livianamente podía llegar a aceptar algunas hipótesis como, bueno, una sociedad rota se identifica con un tipo roto. Pero quedaba un poco débil también, porque vos podés estar roto y no identificarte con un roto. También sucede. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? Y es donde me parece que terminó apareciendo la carta de Pou. Era lo que estaba delante de todos. El psicópata convence. Es básicamente una de sus principales características. Uno de sus éxitos es ese. Cuando un neurótico te miente, igualmente te deja entrever de que te está mintiendo. Mira para otro lado, se hace medio el boludo, no te quiere contestar, te trata de evadir 1, 2, 3 veces. ¿Por qué? Bueno, porque está dentro de un sistema de normas que le hacen sentir culpa y vergüenza el hecho de tener que mentir. Un psicópata ya no. Un psicópata no solo se convence, sino que da vuelta la estructura. Te hace creer que él, que es el victimario, es en realidad la víctima. Claro. Entonces, cuando está ahí sentado... Lo hizo Hitler y se lo vendió a la gente como el sufrido pueblo alemán. Ustedes son sufridos, los están haciendo sufrir, vamos a eliminar a estos que lo hacen sufrir a ustedes. La estafa cripto en realidad es una operación del cuquismo para hacerme a mí quedar mal cuando vos tenés fotos con Harris Davids, tenés fotos con Novelli, y lo que saltó también de estas investigaciones, que es realmente terrible, 2 lucas verdes por mes cobraban antes de ser presidente y después las duplicaron. Ahí se termina de entender por qué podía rifar el sueldo. ¿Por qué alguien puede, siendo diputado, rifar el sueldo? ¿Qué es lo que le está diciendo a la gente? El sueldo te lo paga quien te contrata. Si nosotros le pagamos el sueldo a los diputados, porque nosotros los estamos contratando para que legalicen, para que legislen nuestra sociedad. Si él eso lo rifa, lo regala, hace propaganda, lo que nos estaba diciendo, que en el fondo su dueño era otro, el que le pagaba en verdes, en dólares, todas las semanas por hacer cursos de criptomonedas, asesoramiento financiero, que no era otra cosa que tratar de lavar la cara. Dar charlas, inclusive publicar libros robados, digamos, plagiados. Ese era el ingreso. Una vez que salió de Cuneo, que le tuvo que prestar guita muchas veces, le tenía que dar para los perros, estaba peleado con el padre, no tenía para comer, y ahora tiene una voracidad tremenda. Y hablando de los traumas psicológicos, se saca de encima el problema del bullying que le hacía, lo vemos medio pelotudo, le hacían en la secundaria, en la primaria. Entonces ahora está como diciendo, ¿vieron lo que hago? Mirá que me estoy garchando. Pues sabemos que tiene otro apetito. Pero bueno, estamos en manos de este tipo de... Cuneo sabe muy bien los problemas psicológicos que tiene este muchacho, porque te digo que le daba para los remedios y sabía qué tomaba. Y además sabía qué consumía. Cuando hablo de consumo, digo consumo de videos, porque le vio la tablet. Veía cosas
no muy buenas para que un adulto mire. ¿Y usted? ¿Qué pasa? No, ¿de qué signo es? De Tauro. Bueno, muy bien, ahí está. Cada vez que le da pie a un conductor, hábleme de política, porque si no, ¿cómo que pasa? ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué pasa? Bueno, vamos de nuevo. ¿Y usted? Y acá, Sobre esto que acaba de decir el compañero. sí. Bueno, cuando se habla de Hayden Davis, de la causa Libra, hoy vemos que no se habla de Milei exactamente. Vemos cómo matan a Yanina Latorre, a Gambetita Latorre, porque hacen publicidad de, bueno, una futura moneda. ¿Por qué no se mata a Milei, que se hace de 5 palos de arriba, 2 palos por mes? Eso es el problema. Y hoy en día es En vez de, claro, ustedes no lo vieron escrito, pero esto se escribiría así. ¿Por qué no se lo mata a Milei? Debería ser así, porque ¿por qué no se mata a Milei? Después vas a verte con la justicia, porque estás deseándole que se pegue un tiro. Y se debía la conversación a Yanina Latorre. Claro. Bueno, ayer estuvimos viendo algo de eso. Parece que la mina conocía a esta gente de Libra, pero unos años antes, se defiende. Yo soy muy proba, dice. Bueno, qué sé yo. ¿Qué opinión tiene Kicillof de Milei? El 13, es un video 13. Ayer estuvo hablando, estuvo duro, ¿eh? Me gusta este Kicillof, cada vez me gusta más. En base también a él es que este programa le cambió a mi apellido una letra. Leo Greco con K. Kishi, ¿estás enojado? No hay país del mundo, del planeta, más allá del grado de desarrollo de la geografía, que no esté pensando en cómo crear trabajo nacional, trabajo propio, cómo sostener la industria propia, la producción nacional, cómo ubicarse estratégicamente dentro de un mundo que cambia, dónde ir, cómo ponerse, con quién asociarse. Todo el mundo lo está discutiendo y a nosotros nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar. Y más sometido. Y estábamos hablando, de acuerdo a lo que decía Rodrigo Lescano, de que quieren salvar a Milei. Salvar a Milei. Bueno, un video hecho por la gente, nunca vas a verlo, te muestra lo que ha sido la entrevista de Majul con Maíquez. Dios mío, todo lo que empieza con M. Hice una vez un video de todo lo peor empieza con M. Macri, Menem, por favor, Dios mío, qué virtuosa es la acá. Vamos a ver cómo es este video titulado Salvar a Milei. Mirale la cara, Maíquez. Ahora tenés como para inspirarte y rezar conmigo todas las noches para que la familia Maíquez salga del sistema judicial. Si hacemos fuerza energética, en el arte de vivir me enseñaron eso. Puede ser que nos saquemos de encima a esta familia de mierda. Mirá. Yo no vengo a ayudar a nadie, yo no vengo a salvar a nadie. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estafa, corrupción multimillonaria, partícipe necesario del presidente. Hablar con tanta liviandad, y más cuando se trata del presidente de la nación, me parece, por lo menos, imprudente. Yo no vengo a salvar a nadie, no es mi función es otra, es hacer que la gestión judicial funcione mejor. Deje de actuar, nadie le cree. El teléfono privado de Novelli, muchos llamados telefónicos, 37. Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente que no debería haberse metido. No sería prudente que yo emane una opinión respecto de la situación judicial. Sos cara dura, ¿verdad? Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado todo ese archivo. Usted dice que podrían haber adulterado, por ejemplo, toda la información. Yo no vengo a salvar a nadie. Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre. Un trato de $5 millones que habría firmado Novelli con el presidente. Perdón, por la manera, dejaron los dedos marcados por todos lados. Yo no vengo a salvar a nadie. ¿Tuvo algún contacto con jueces o fiscales que intervienen en esta causa? Dejemos actuar a la justicia. Conozco desde adentro, estuve toda mi vida en la justicia. Dejemos actuar a la justicia. Jueces fiscales son gente proba, idónea, honesta. Yo no vengo a ayudar a nadie. Yo no vengo a salvar a nadie. Salvar a nadie. Y así, como tenemos esta clase de personas, también todos ellos pueden hacer lo que se les ocurra porque, como decía él, era un psicópata ahí arriba. Una persona que habla lo que no debería, por más que lo piense, porque cuando uno es consciente de la locura, trata de cuidarse, trata de no mostrarlo, porque uno es consciente
consciente que tiene un tic, consciente de que se dispersa y pierde el tema, entonces trata de no meterse. Cuando uno tiene algún desarreglo, pero es consciente de que es un desarreglo, lo disimula, por vergüenza. Pero este no. Entonces, todos esos conceptos lo vuelca a unas teorías económicas que nos llevan al suicidio inminente. Se abusó del planeta desde que nacimos, ya el planeta no da más. Ya el planeta no da más. Y cuando hay políticas que tratan de lograr en 50 años una cierta conciencia que nos permita tener unas 4 o 5 generaciones más, este está en contra de todo eso, para ganar una plata ahora. Total, yo no voy a estar en ese momento, y si hace falta oxígeno lo voy a comprar porque con estas políticas yo puedo ganar la plata suficiente para comprar agua o comprar oxígeno. Lo que no va a comprar nunca es amor. Pero puede ser que haga esa guita. Mirá lo que dijo, poneme el 14, este es en la Cámara de Comercio de Córdoba. Le quiere hacer entender a las personas que están en el comercio que los que estamos a favor de cuidar el agua, de que no la llenen de cianuro, aquellos que nos están llevando, robando los minerales, que no nos intoxiquen, que cuiden nuestro mar, que no lo ensucien, que tengan que cumplir con ciertas reglas de que cualquier cosa que tires a los ríos o cualquier cosa que tires al mar tiene que estar controlado porque puedes intoxicar a la fauna, que la fauna es comida después por nosotros. No intoxicar con fumigadores, aviones fumigadores a la escuela que está al lado, es sentido común. No, vamos con Bayer, vamos con la empresa Bayer, que si yo le permito todo esto, bueno, no me va a pagar Bayer a mí porque soy un pigmeo al lado de la empresa Bayer, pero sí me va a pagar toda la gente del campo de la Argentina que se va a beneficiar con un mejor rinde porque pueden tirar antibichos a lugares donde está prohibido, porque no puedes tirar que hay una escuela, que hay una casa, y bueno, que se mueran de cáncer, que se muden, che. Esto de mirar tu propio culo y no pensar en los demás, tan poco cristiano, tan poco judío, esto es el que se hace el judío con la pija intacta. Estamos en medio de lo que dice él, lo que diagnostica él, o lo que fundamenta Cunio porque lo conoce. No hace falta ser el psiquiatra de Milei. ¿Te dabas cuenta cuando se ponía rojo y hablaba en contra del Papa? Cuando escuchaba voces, cuando quiere que esté todas las luces apagadas. Estamos con un hombre que tiene problemas mentales severos y lo banca gran parte de la sociedad argentina por ser antiperonista, por ser gorila nada más. Ay, qué tristeza es solamente anti. Qué tristeza es ser solamente anti. No son hacia nada. Es como decir, no me gusta la mina, pero no ir con tipos. ¿Qué sé yo? Es inútil quedarse parado ahí en el anti nada más. Pero bueno, vamos a ver esto que no nos va a dar gracia por más que esté Milei hablando y por más que diga, digamos, no nos da gracia porque es el presidente de la República. Da vergüenza ajena y hasta un poquito de asco. Mirá. ¿Por qué? Porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos que, digamos, por poco, si ustedes le hicieran caso a los ambientalistas, no podrían tocar nada en la tierra porque seguramente causaría daño. Si ustedes llevan esa hipótesis al extremo, ¿sabe qué pasa? Se mueren. Es decir, porque si ustedes para consumir algo que está en la tierra necesitan la autorización de la generación que viene atrás, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue, porque no es solo la que sigue, porque la que sigue tiene que recibir la autorización de la que le sigue a esa, y así sucesivamente. O sea, con lo cual tienen que ir hasta la última generación de la historia. Bueno, les voy a decir algo. Si siguen con ese patrón pelotudo, lo que va a pasar es que cuando ustedes vean algo no se lo van a poder apropiar porque van a necesitar la autorización del que viene atrás. Con esa idea, ustedes no van a poder comer. ¿Saben qué? Se van a morir ustedes y no va a haber ni generación futura, ni 2, ni 3, ni 4. O sea, por favor, digamos, pensemos en términos dinámicos. Porque si no pensemos en términos dinámicos y nos dejamos llevar por los imbéciles y los socialistas, nos vamos a autodestruir como civilización. Entonces, tratemos de pensar con la cabeza. O sea, porque no sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está?
Digo, ¿para qué nos dio el creador el planeta? ¿Para qué? ¿Para contemplarlo? Bueno, mejoremos todo, por supuesto, dame plata para comprar todo. Todo lo que sale de aquello que fertilizás intoxicando a la gente. Bueno, dame plata para comprarlo y disfrutar de eso. Don Rodrigo, ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, después de ver este video, yo no entiendo por qué Milei está tan obsesionado con tomar esta postura de supervillano de todo. Ayer leía en Twitter que lo acusaban de ser directamente el anticristo ya. Es una persona que está en contra de todo, siempre busca el mal. Ahora está en contra ya del planeta Tierra. Sí, claro. ¿Qué lo va a destruir? Pero él cree que está a favor. Le importa 3 carajos el planeta, está a favor de la gente, entonces hagan uso de lo que quieran, rompan lo que quieran, llévense lo que quieran. Lo que pasa es que la gente que vive en los barrios donde viven ustedes, la gente de la Paternal donde vivo yo, no va a reclamarle a Milei el hecho de poder poner más aviones con insecticida para nuestros campos. No nos hace falta eso. Tenemos que tener más guita para poder ir a comprar remedios. Entonces, él está favoreciendo a los grandes terratenientes, a la gente dueña del campo, está favoreciendo a la gente que puede robar, pagando una comisión, por supuesto, toda nuestra fauna hictícola. Está favoreciendo todo esto. Te está hablando a vos que tengas sentido común, vos que no tenés ni una maceta porque no tenés balcón, vivís en un interno, vivís en el cuarto E, en un edificio que está en Pompeya, y votaste a Milei. Seguí disertando. No, bueno, que en el futuro vamos a terminar comprando, como decía vos, agua, oxígeno, Sí, claro. Entrega todo a los grandes, siempre hablo de Estados Unidos. Pero así es el mercado, si no la supiste hacer, morite. Pero se lo decía a Grabois en una discusión de hace 3 años. ¿Y qué pasa con nosotros? Si tenés que vender nosotros? un brazo y vendelo, el mercado está para eso. ¿Y qué pasa con nosotros, los que vivimos acá? Jódanse, esfuércense. Hagan eso que te muestra Estados Unidos, que está en la misma. 12 horas. Pero tienen espalda, imprimen dólares. 12, 14 horas al día tenemos Sí, que o estar. más también. ¿Por qué no? Si antes se trabajaba así y éramos la gran potencia del mundo, con Avellaneda, con Roca, con la generación del 80, con Sarmiento, éramos potencia, sí, claro, trabajaban de sol a sol, o sea, te acostabas al lado de la máquina, y ahí te despertabas. Y encima después vinieron el taylorismo, el fordismo, de trabajar uno al lado del otro y para no perder tiempo. El taylorismo fijaba en 25 minutos para comer y 5 minutos para ir al baño, nada más. Controlar para que haya más productividad. ¿Y dónde Esto está que el beneficiaba. ocio? Te lo El muestra ocio. Chaplin en los años 30 en tiempos modernos. ¿A quién beneficiaba? Y la familia y tener una vida. No hace una- falta. ¿Para qué te querés tener una vida? Vos tenés que trabajar para mí. Yo pongo el capital y vos ponés la vida. Esto es lo que ve Marx. La gente pone vida. El capital pone plata, pero la gente pone vida. Y la vida vale mucho más porque no la recuperás. El capital se puede recuperar si lo perdés. La vida no. Ver crecer a tus hijos, alimentarlos, jugar con ellos, ver la final que vos querés ver, tener plata para ir a verla. Todo aquello que te gusta, aprender un idioma, a cocinar, dormir, mirar una serie, poder pagar 3 o 4 plataformas. No. Vos tenés que estar acá de sol a sol. Yo te estoy comprando la vida. ¿Por cuánto? Por $100 por mes. Los afortunados, no hablemos de Haití, ¿no? Pero fíjate vos que de lo que estábamos hablando, todo se va a unir, todo tiene que ver con todo, porque hablamos de los glaciares. Los glaciares, más allá de que son bonitos, tienen cientos de millones de años, está bien, para la foto, bien. Pero los glaciares es una reserva de agua. El día que falte agua en el mundo, dentro de 30 años, y el agua valga lo del petróleo y genere guerras como genera el petróleo, el agua va a ser importantísima. Y eso, descongelándolo, es agua inclusive más pura que tu agua de la canilla y que el agua que compras en el supermercado. Es un agua que está hecha de un oxígeno no contaminado de hace 100 millones de años. Por eso, algunos ricos pagan por cubitos de la Antártida, porque más puro que eso no te invade el whisky. Hay muchos que se hacen los que saben tomar whisky, le ponen un cubito de la heladera, del agua de la canilla, se fue a la mierda el whisky ese, pero se hacen los que, qué sé yo. No, tiene que ser un agua totalmente pura, ni siquiera la mineral. Por eso, acá hay una fuente en Ushuaia, creo que el agua esa se llama como el héroe este que protagonizó Mel Gibson en El héroe escocés,
Creo que se llama Como ese ebrio. Si lo buscás por ahí, la película... ¿Corazón de valiente? Sí. William Wallace. Se hace acá, con agua de Tierra del Fuego. Dije Ushuaia, pero de Tierra del Fuego, que tiene una tundra muy linda, muy sana. Y es... La compran de Escocia. Acá creo que no la ves. Creo que en el Museo del Whisky se ve. ¿Cómo me derivo a hablar de estas cosas? No sé, pero hay un museo del whisky ahí en la calle Congreso y ahí se consigue esa William Wallace. Y si no, en Escocia conseguís un agua hecha en la Argentina que no contamina el whisky para nada. Sí. Creo que estamos viviendo un poco los riesgos de, ya no una cuestión particular, sino de clase, podríamos decir. Sí. Si vos criás a tus hijos bajo los valores puros del cálculo y la razón, es posible que te crezcan también insensibles. Y que inclusive puedan despertar estas paranoias en donde el calentamiento global es una especie de confabulación de zurdos internacionales que no le permiten al capital explotar hasta sus máximos extremos las ganancias. Pero escuchame una cosa, si vos tenés una guita de mierda en negro, que la haces, qué sé yo, hay 1000 formas de tener una plata no santa. Y no te quiero decir que seas un delincuente por cómo la generaste, sino porque no pagaste los impuestos que corresponden, porque arreglaste con el que le vendiste tus 7 camiones de soja y que lo haces eso mensualmente. Vamos a poner por ese lado. Arreglaste con aquel que vamos a hacer que figure tanto, por una escrituramos por menos, lo demás te lo doy en negro. Cobrar un sueldo en negro, una changa, no sé, no importa. Pero hay changas de $1 millón por mes, no quiero decir la changa solamente de vender chipá en la estación, hay changas y changas. Bueno, suponiendo toda esta guita negra, vos la juntaste y tenés tus $12 millones, tenés unos 3 pibes, lo tenés que ensuciar a la fuerza. Ojo, les dejo todo esto en mi testamento, pero ojo, tengo que poner menos, pero es más, yo te doy cuál es la cuenta en Suiza, en las Islas Caimán, te dejo esto, y los pibes tienen que heredar una forma sucia de proceder. Bueno, suponiendo que se le pegue a las mujeres, lo ven en la casa, van a pegarle a las mujeres, los pibes. De esto se trata. Hacés sucio, los herederos, los de Coronel Díaz y Santa Fe, que tienen 21 años y hacen los porongas ahí con el iPhone, no son gente que la hizo, es gente que hereda. Y al heredar de un padre sucio, no de un padre industrial, de un padre sucio, heredás la roña también. Bueno, un poco esa es la tensión que se marca a lo largo de toda la trilogía del Padrino. Inclusive esperando que tener un hijo que pueda librarse de la mafia y ser una persona educada, crecida, respetada. Yo esperaba de vos, le dice, que seas diplomático, que seas diputado o algo por el estilo, no que estés acá en la familia manchándote las manos de sangre como nosotros. Pero así toda la tragedia sucede. Vos recibís lo que te pasa para con tus padres. Pero quizás si no ponemos tanto el foco en la clase alta, que muchas veces lo que terminan recibiendo los pibes es que lo único que importa es el dinero, y ponemos el foco en la clase media, sabemos que muchas veces nosotros no hemos heredado quizás grandes fortunas, pero sí grandes porciones de cariño, que son las que pueden torcer un poco este mundo terriblemente mecanizado. 1986, la revista Cerdos y Peces, un tal Indio Solari escribe algo así como que de perdurar un orden en donde se pondera la máquina y la tecnología, es decir, un orden frío, los individuos más aptos para la supervivencia serán los psicópatas. Una especie de salvavanguardia moderna que logra soportar las frías tensiones de un sistema que se impone injusto. Un poco de esto es lo que estamos viendo ahora. La máquina nos está destruyendo como seres humanos y necesitamos enloquecer o volcarnos a alguno de estos pecados capitales que nos hagan sentir personas, que nos hagan sentir vivos. En ese sentido, te lo cierro con esto. ¿Qué nos está pasando de este lado? ¿Qué le está pasando al peronismo? Y yo creo que un poco está llamando a los gatos con silbido, porque la pasión hoy está pasando por otros lados. Este último datito, porque me parecía muy interesante también lo que está diciendo Rodri en cuanto al enojo, a Milei, que es lo que están viendo acá. ¿Saben quién fue el primer presidente en mostrarse sonriente? No. Perón. Mira. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Acordate las fotos de Sarmiento, de Irigoyen, claro. O sea, ser presidente era una cosa seria. Tenías que estar ahí permanentemente preocupado porque un país estaba sobre sus espaldas. Milei es el primer presidente en mostrarse llorando e insultando. Y eso habla también un poco de la época en la que vivimos. Ya no hay una humanidad que explota para afuera, sino que explota para adentro. Y eso es peligroso. Claro, porque la implosión.
Buen dato ese que tiraste, ¿eh? Buen dato. Yo, por añadidura, pienso a veces, ¿por qué tanto retrato que uno ve en algunas publicaciones que hay sobre cuadros famosos, de Rembrandt y de otros tantos, en el Louvre, en el Prado? Nadie muestra los dientes. Pero cuando ves a Napoleón o a Beethoven, nunca nadie muestra los dientes, nunca se lo puede... No, porque en una época de desdentados, y si ibas al dentista, te ponía un diente de madera o de muertos que tenía otro color. ¿Sí? Le sacaban a los muertos y tenía otro color, te hacían unos implantes raros. Entonces no vas a ver nunca un prócer. Recién en esa época empieza a haber una dentadura. O gente que se preocupa y se lava los dientes con cepillo, cosa que no era usual en 1920, ¿eh? Ni acá ni en Estados Unidos. No era usual, no era muy usual eso de cuidar la dentadura. Y por eso muchos parientes desdentados, mucha gente que también tiene unas aguas, como hay en el sur de Córdoba, norte de La Pampa, muchas aguas que te ennegrecen, mucho puntano hay con la dentadura. A mi mamá le pasaba la dentadura gris por el agua que te la mancha. Entonces no lo puedes mostrar o tenés que invertir 10 millones de dólares en cambiarte toda la dentadura o sacarte todos los dientes y ponerte una móvil. Cosas de entremés, pero ¿por qué los demás próceres tampoco sonreían? Como decía él, hay ciertas causas por esto. Por eso Perón sonreía. Tenía motivos para sonreír, estaba orgulloso de lo que hacía y compartía su alegría con el pueblo, pero además tenía todos los dientes. No sé, Sarmiento. Bueno, y vos con el tema de los glaciares, que decís, ¿y qué puedo hacer yo acá? Bueno, Julieta Díaz te dice qué podés hacer. Mirá, escuchala con atención. Tengo una buena noticia para darte. La audiencia pública llegó casi a las 27.000 personas y cuando suba este video quizás todavía son más. Tenemos que llegar a las 100.000, a las 200.000, al millón de personas. Tenemos que decirle a todas las personas que están a favor de defender la ley de glaciares, que están a favor del agua y de la vida, que no hay nada si no hay agua, que no te la vendan porque no hay nada. Y esta ley es transversal, no tiene nada que ver con lo partidario. Esta ley hay que defenderla. Si querés hacer algo, si te preguntabas qué puedo hacer, esto puedes hacer. Tenés hasta el 20 de marzo para anotarte. El 25 es presencial. Yo voy ese día, ya me anoté. Si podés, sacale captura de pantalla cuando te confirma el lugar, porque a lo mejor después se complica con el tema de los mails. Por favor, anótense, muévanlo. Tenemos que ser 100.000, 200.000, 1 millón. Esta es la democracia. Lo podemos dar vuelta. Venite, sumate. Hablábamos recién con los compañeros de esta reformulación que está haciendo el peronismo, de este imán que tiene que tener para con su propia gente, los hijos de su propia gente, que han votado a Milei, aquellos que se han beneficiado con jubilaciones, con vacaciones, con jubilaciones, que se han beneficiado con paritarias, con casas, con la posibilidad de ir a una universidad que te permita ser arquitecto, sociólogo, ingeniero, y después se olvidan. Es como olvidarse de los padres del barrio donde uno nació. Bien, vamos a recordar algunas personas de las que yo me he tomado como para insultar a esa parte del peronismo degenerada, que se va de género, que se va de lo que es, y votan de acuerdo a lo que le dice el jefe. El jefe es el pueblo, porque lo votaron. No, el jefe es el gobernador. Y si el gobernador tiene ganas de estar bien con Milei para agarrar alguna guita para el puente o para darse corte con él y viajar a Nueva York en el avión presidencial, bueno, vamos a hacerlo. No digo que no esté justificado a veces tomar alguna medida antipática, pero el diputado, ¿por qué le tengo que hacer caso al gobernador? A mí me puso la patria, me puso el gobierno de Tucumán, me puso el pueblo de Tucumán, me puso el pueblo de Catamarca, pero es el pueblo peronista que te puso. Ese pueblo que te votó un escudo, buscó un lugar donde se encuentre reflejado y volver atrás con ciertas cosas que esos gobiernos, el de Tucumán, el de Córdoba, ¡ay, Dios mío! ¡Qué asco me dan! Porque le dice a sus diputados que voten en contra de los trabajadores.
y se dicen peronistas y no se desafilian, se quedan ahí y se quedan por el sueldito y algunos negocios que le pueden llegar a salir a estos diputados. ¿Querés conocerlos otra vez? Porque pasó hace un mes y el caso Libra, la guerra, nos distrae. No, hay peronistas que yo considero traidores, papaleo no, hace falta que estemos todos, que nos abracemos todos. Bueno, de eso vamos a hablar mañana, porque nos va a acompañar también Gabriel Mariotto, otro dirigente que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires junto con Papaleo, y hablemos de peronismo. Pero mientras tanto yo como afiliado, y después te voy a mostrar las pruebas de esto, como afiliado al justicialismo, veo con mucha bronca. A esta gente no la quiero. Recordadlos vos, mirá, se presentan ellos algunos. Hola, soy el senador por la provincia de Misiones, Carlos Arce. Fui elegido con votos peronistas. Después voté en contra de los trabajadores y a favor de la reforma laboral. Peronistas con peluca, bloque sumiso. Acá tenés al senador Agustín Pedro Coto, a la senadora María Belén Montes de Oca, ambos de Tierra del Fuego. Mirá, sacame un poco el zócalo, votaron también contra Milei, Carolina Lozada, que iba intratable, Eduardo Galareto, ellos son de la UCR de Santa Fe. Votaron contra el trabajador argentino Bartolomé Abdala, un puntano de mierda, es un senador de la provincia de San Luis, Iván Azcárreta también, Arrascaeta, mejor dicho, como el jugador. Votó contra el trabajador argentino Gilastro. Bueno, también tenemos a Flavia Rollón, a María Orozco, a Gonzalo Guzmán Coraita. No le fíen más en el pueblo, allá en Salta, todos estos tipos están llenos de guita. Votó contra el trabajador argentino Enzo Furlone de Río Negro. Furlone, qué cara de cornu que tenés, por favor. Bueno, votó contra el pueblo argentino esta señora. Fui elegida con el voto peronista. Después voté la reforma laboral en contra de los trabajadores. Me lo pidió el gobernador Aldo. Peronistas con peluca, bloque sumiso. Son peronistas, por favor. Fíjate esto, son de la Libertad Avanza, ¿no? Mario Servi de Neuquén también Nadia Márquez y Julieta Carrozza, provincia de Neuquén. Cuando lo vean por ahí en el cine, háganselo recordar. Contra el trabajador argentino del PRO de Misiones tenemos a Sonia Rojas de Cuta, Martín Gerling y Carlos Arce. ¿Qué dice Herr Gerling? Rodolfo Suárez, mirá, este es de Mendoza. Y bueno, Mendoza deja mucho que desear. Y Mariana Jury. Y el mismo apellido de Leonardo Fabio, también de la UCR de Mendoza. Dios mío, qué mendocinos de mierda. Juan Carlos Pagotto, de la provincia de La Rioja. Miralo a Pagotto, viejo choto, senador también. Bueno, tenemos a Krenberger, de La Pampa, y también a Victoria Walla. Ellos son de La Pampa, del PRO. ¿Qué se puede esperar del PRO? Pero y Atauche, ese que lo mostraron meado una vez, muy borracho el Atauche, es de Jujuy, de la Libertad Avanza, como Vilma Abedia, que nombró 25 personas cuando juró, le tuvieron que decir, pará un poco, tuvo que echar a algunos familiares. Ay, Dios mío, qué vergüenza es la Libertad Avanza, pero el peronismo traidor es peor, ¿eh? Romina María Almeida, de Entre Ríos, de la Libertad Avanza, y Venegas Lin. ¡Qué familia de mierda los Venegas Lin! Todos asquerosos, antipapa, antifrancisco, ¿no? Carmen Rivero, de la provincia de Córdoba. Luis Juez, buscame por favor después el clip de Luis Juez. Si podés pegarlo acá, lo tenemos entre los diarios. Por favor, Alan. Luis Juez, qué vergüenza para Córdoba. Qué feo ser pariente de Luis Juez, amigo de Luis Juez. Mira, ¿qué podemos esperar de Patricia Bullrich, de Agustín Monteverde? Toda gente deleznable. Pero lo peor son los peronistas. Los peronistas que votaron en contra del trabajador. De Patricia Bullrich, sabemos que les gusta pegarle a los jubilados. Le encanta, le encanta. Y no regalan su sueldo a esa gente, ¿eh? Poderosa, rica, que se benefician del Estado hace más de 50 años. Dios mío, míralo Flavio Sergio Fama, ¿qué buscas? De la provincia de Catamarca. Ay, Dios mío, míralo Maximiliano Abad, de la provincia de Buenos Aires, radical, si te viera Alfonsín, si te viera Irigoyen, Carlos Lasky. ¿Y esta? Senadora Alejandra Vigo, de la provincia de Córdoba, fui elegida con votos peronistas, pero voté a favor de la reforma laboral, en contra de los trabajadores. Peronistas con peluca, bloque sumiso.
Ay, Dios mío. ¿Lo conseguiste? El clip de cuando lo tengas, ponelo, yo te digo cuál número es, porque está muy bien hecho, Luis Juez. No solamente, está animado más o menos, pero sirve para la letra, para que disfrutes de la letra. Luis Juez, ¿lo conseguiste? Poné Luis Juez, el 12, ahí está, ahora lo vi. Checato, yo con los anteojos no veo la letra chiquita del teléfono. Es un clip de Luis Juez que estuvo en todas las fuerzas políticas como Patricia Bullrich. Por el lado de los hombres tenemos que hinchar por Luis Juez, un hombre masculino, hermoso, bello, simpático, chistoso. Y por el otro lado las mujeres, a una sex symbol como Patricia Bullrich. A ver quién gana este partido, quién es más traidor, quién es más cambia camiseta, quién más va por la plata, por el interés, porque ideales, cambiando tanto de partido, no hay. Los dos empezaron en el peronismo. ¿Qué hacemos en el peronismo de mal que criamos a gente como esta? Mirá. Me dijeron que el senador Luis Juez de la Casta es un burgués que se cambia de partido cada vez que un carguito le ofreces. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez en el 2023 intentó ser gobernador cordobés hasta que perdió después. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez cambia cada 2 por 3. Sus ideologías rotan cual mino es según su propio interés. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez vota las leyes express. Las apoya sin leer en todo el mes porque le da mucho estrés. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez cambió de bloque otra vez. Se fue con los libertarios y ya no es amigo del Calabres. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez fue peroncho alguna vez. Votó la ley de glaciares y ahora la votó, pero al revés. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. ¿Qué hacemos? Porque salió del peronismo. Tenía bigotes y vamos a defender y vamos a llegar a la presidencia con Carlos Saúl Menem. Lo mismo que hacía en los 70 Patricia Bullrich. Pero después tenemos a Quaiders y tenemos estos senadores que votaron en contra del pueblo trabajador. Entonces vamos a la pregunta que un sociólogo debe hacerse, una de las primeras. Es un debate que todavía no tiene respuesta. ¿El hombre nace malo y la sociedad lo pervierte o el hombre nace perverso y la sociedad lo aplaca? ¿Uno nace con las ganas de matar al otro nene porque te robó tu chiche y la sociedad te dice, no, eso está mal? Putear al que tiene, cargar al otro que tiene una joroba o que usa anteojos, no, eso está mal, te dice la sociedad. ¿Nacés malo y la sociedad te hace bueno? O nacés bueno, nacés con intenciones de ayudar al otro, nacés solidario, nacés con ganas de ayudar a tu familia, a los que conocés, tener una sociedad mejor y justa. Y la sociedad te va mostrando que hay Macris, hay Quaiders, hay Menems, hay Milei, hay Pichettos. Y es un poco el Boca River de la filosofía política. No es una cosa que se sigue preguntando de la época de Rousseau.
¿no? Exactamente. Rousseau era partidario de que el hombre nacía bueno y la misma sociedad te iba de alguna manera pervirtiendo, mientras que Hobbes tenía una postura totalmente al revés. Uno entraba donde éramos el lobo de nosotros mismos, ¿no? El hombre como el lobo del hombre. ¿Qué piensan ustedes? Porque esto, como está abierto, no se terminó el partido. Y vos no compraste ninguno, no vas con los trapos. Vos vas y no sabés quién está jugando. Es como, vamos a Córdoba, está jugando Talleres y Belgrano. Ustedes no son cordobeses. Bueno, vamos cualquiera, vamos a ver un lindo partido de fútbol. ¿Vos por cuál te inclinás? Sí, no, los desarrollos filosóficos años posteriores dieron una solución a esto. Y lo que se encontraron es que la ética no preexiste al nacimiento, sino que es una construcción posterior. Por ende, vos no nacés ni bueno ni nacés malo, simplemente nacés. Sos un pedazo de carne que entra al mundo. Y después, por medio de toda una socialización... Pero uno no ve, por ejemplo, en los nenes de jardín de infantes cierta crueldad, que después aprendés que eso no va. Porque ahí todavía no tenés instaurado el super yo, las demandas, la ley. No hay nadie que te hayan producido, que te hayan hecho entender que eso estaba bien o que estaba mal. Ahora, para el nene... Bueno, entonces quiere decir que eso es el otro. O sea, la sociedad me va cambiando. Pero puedo nacer bastante guachito. O sea, la sociedad puede darme algunas reglas y eso no se hace, eso está mal. No está bien matar al que te afana la novia. No, tenés ganas, sí, ya sé, pero no está bien eso. Sos el resultado de una infinidad de intervenciones que se han generado sobre tu cuerpo y tu pensamiento, comenzando por tus padres y siguiendo por el Estado, la sociedad, el barrio, ¿Vos qué pensás, el mundo? Rodrigo? ¿Nacemos malos y nos hacen buenos o nacemos buenos y nos hacen malos? No, nacemos buenos y nos hacemos malos. Yo lo veo igual, esto que vimos el video es la frase, se envuelve todo en una frase que es por la plata baila el mono. Esta Sí, es claro. una frase que me gusta. Es lo que nosotros suponemos, ¿eh? Capaz que no es eso y capaz que saben que tiene un amante o que le gusta matar ciervos, cosa que está prohibido en los parques nacionales, o que es el autor de los incendios en el sur. No sabemos. Hay algo que no debemos saber, entonces tiene miedo, o es estúpido, ignorante, tiene una especie de Alzheimer avanzado y se olvida cuáles son las ideas que defendió hace 5, 10, 15, 20 y 35 años Luis Juez. La gente se hace mala, pero hay que volverse muy malo para convertirse al lado oscuro, digamos, dejar de lado a todo lo que es, lo social, la conciencia social, la justicia social y convertirse a, lo que es la libertad de avanza, que es todo lo contrario. Este es el canal 22 Web, un canal que está creciendo considerablemente y hoy tenemos una audiencia enorme. Yo veo cómo crece en YouTube considerablemente. Hoy, con estos dos, con 3 modelos que tenemos acá, uno más lindo que el otro, por eso estamos calentando la pantalla por nuestra belleza. Che, en el canal 22 vamos a meternos un poco en el fútbol, pero en la roña del fútbol. Nos vamos a dar la tabla de posiciones. ¿De qué cuadro sos? De Racing Club de Avellaneda. De Racing Club de Avellaneda. Te vas a ver cada vez mejor en los videos porque hay gente de Racing allá que te va a mimar mucho. ¿Y vos? Bostero. Bostero. Bueno, no son de Independiente. Y yo de Argentino Junior, Santo, acá en el medio, no tenemos rivalidad pronunciada entre nosotros. Acá sí hay pica, hay uno que es hijo del otro, pero no entremos en esa discusión. Vamos a escuchar a Pipo Rossi, porque él, que suele hablar de deporte, no sé, se va a caminar por Puerto Madero, se pone un micrófono ahí, sale a contraluz, pero opina sobre el Chiquitapia. Un grano en el orto para el gobierno y para Clarín, del cual nosotros disfrutamos. Yo sé que el futbolero, yo no lo soy, pero el futbolero lo odia porque no le gusta estar con 30 equipos y qué sé yo. Son favores que tiene que pagar el Chiqui para tenerla así de grande y encima metérsela sin vaselina. Y no puede hacer nada el gobierno y no puede hacer nada Clarín, que le dedica todos los días la tapa. Entonces hay una parte de mi peronisteo que me hace tapista. Soy recontra tapista. ¡Viva el Chiquitapia! Pero bueno, vamos a ver cómo se ríe Rossi de todo esto mientras camina por ahí a contraluz. Vamos a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental. En una semana nada más, Little Wall Tapia se empernó a Clarín. Le sacó los derechos después de más de 40 años. Además, el que avisa no traiciona, les dijo al juez Amarante y sus secuaces, van a transpirar muchísimo. Amarante, la tenés adentro. Aranda, Vos también la tenés adentro. Pagliaro, La tenés adentro. Magneto,
Vos también la tenés adentro. El miércoles, Pablo Tobillino, y al día siguiente, Little Wall le recordaron al chantún absoluto Amarante, primero, que están garpando lo que deben, y segundo, que debería fijarse el juez en el origen de la denuncia muy entre comillas. El denunciante es Andrés Edgardo Vázquez. ¡Andresito! Miren la foto de Andresito que usó Infoemba, así le dice el perro Horacio Berbisky al medio del Dani Haddad, Infoemba. Miren, es la foto de un prontuario, papá. No parece un currículum vitae. Este guaso, el denunciante, es un evasor, dueño de propiedades no declaradas en Miami. No tiene un centenar como la esposa de Cristian Ritondo, pero posee, según la denuncia que le hicieron a él en tiempos en los que evadir era delito, más de 2 bulos. Más de 2 y menos de 20. Desde que los evasores son héroes, según el tarúpido menor que está al mando, la juega el denunciante, el evasor Andresito, de atacante, de denunciante. Andresito Vázquez es alguien que trabaja en línea con la infame Carrió. Qué bien que estuvo. Maravilloso, Pipo, aunque estaba a contraluz en algunos momentos, es en otro momento del día que grabó el cierre, pero nos encanta a nosotros los futboleros ser tapistas, aunque hace que el fútbol esté complicado hoy en día y no esté bien la situación de algunos clubes, pero nunca darle ese negocio a Macri. La persiguen a una sociedad que no tiene por qué darle explicaciones a nadie, salvo a sus socios. No es una empresa estatal, no vive de nosotros ni de nuestros impuestos, la AFA. Pero bueno, ¿son futboleros ustedes? Me encanta. Sí, ¿sí? Recontra. Bueno, mirá, me metí en una... ¿Estás contento con cómo es un campeonato con 30 equipos y toda esta cuestión? Y que posiblemente Barraca Central sea campeón del mundo, todas estas cosas... Tiene algo de realismo mágico el fútbol argentino que me despierta un poco de sorpresa. Igualmente prefiero los clásicos 20 equipos, todos contra todo, inclusive si fuese por mí serían ida y vuelta, torneos largos, densos, con un solo ganador y no tanta pasión y tanta adrenalina como quizás la estamos viviendo ahora, que también la disfruto igualmente. ¿Blanco o Milito? Blanco, sabés que yo me quedo con blanco. Listo, ya está. A mí no me jode el torneo de 30 equipos. ¿No te jode? No, para nada. ¿Riquelme o Macri? No, Román toda la vida. Bueno. Estoy muy bien acompañado. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín Murias. ¿Te vas a quedar un rato acá con Cuneo? Me acaban de invitar, así que sí, acepté. Rodrigo Lescano, muchísimas gracias. A vos. Nos encontramos mañana. Va a venir Papaleo y va a venir Mariotto. Y vamos a hablar de peronisteo. Vamos a revolver ahí el barro del peronismo a ver qué sacamos de bueno. Y los voy a dejar con Eduardo Galeano, que te cuente una pequeña historia de un grande del jazz que se fue muy joven, Bix Beiderbecke. Chau, hasta mañana. La gente iba y venía, como cualquier día, a lo largo de la calle Perdido, en un barrio pobre de New Orleans. Un niño de 5 años, asomado a la ventana, contemplaba aquel aburrimiento con los ojos y los oídos muy abiertos, como esperando algo que iba a ocurrir. Y ocurrió. La música estalló desde la esquina y ocupó toda la calle. Un hombre soplaba su corneta alzada al cielo y a su alrededor una multitud batía palmas y cantaba y bailaba. Y Louis Armstrong, el niño de la ventana, se meneaba tanto que por poco no se cayó desde allá arriba. Unos días después, el hombre de la corneta fue a parar al manicomio. Lo encerraron en el sector reservado a los negros. Esa fue la única vez que su nombre, Buddy Bolden, apareció en los diarios. Murió un cuarto de siglo después, en ese mismo manicomio, y los diarios ni se enteraron. Pero su música, nunca escrita ni grabada, siguió sonando dentro de quienes le habían gozado en fiestas o funerales. Según dicen los que saben, ese fantasma fue el fundador del jazz.
Harry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Algo que contar con Agustina Kampfer. Entrevistas íntimas con protagonistas de hoy. Lunes a viernes de 0 a 0:30 horas por Canal 22 Web. 22 Noticias con Verónica Recia y Gabriel Rufo. Las noticias